Amado Padre Celestial, oh Dios bendito, hoy te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios, con acción de gracias. Hoy te decimos, Señor, gracias porque hoy nos permites estar nuevamente acá a través de este estudio bíblico que tú pones en nuestro corazón compartir con los hermanos y con las hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. A ti, Señor Jesús, Maestro de Nazaret, te damos gracias por tu misericordia, por tu bendición, por este momento hermoso que tú nos permites hoy tomar tu palabra, estudiarla, escudriñarla, y para que hoy tu pueblo, Señor, reciba esta palabra, en la cual te pido, Señor, que la escribas y que la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos con todo nuestro corazón que esta palabra sea revelada por ti, porque sabemos de lo importante que es que esta palabra se haga viva en nosotros, que juntamente con las demás armas espirituales que tú, Señor, nos has dado, podamos poner por obra y que demos fruto al 100 por 1. Hoy con todo nuestro corazón nos ponemos en tus manos y ponemos acá bajo tu disposición, Señor, bajo tu gracia y misericordia, este lugar, allí donde quiera que se encuentren, este tiempo que lo entregamos a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, permanece para siempre. Gracias, Señor Jesús, porque cada día estás tocando el corazón de aquellos y de aquellas que no te conocen, y hoy a través de esta palabra yo sé que también tú lo vas a hacer, para que muchos que no conocen de tu gracia y misericordia lleguen a tu luz admirable. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá a través de este estudio bíblico correspondiente al día de hoy, en la epístola del apóstol San Pablo a Filemón, que hoy, gracias al Señor, vamos a concluir, ya que esta epístola es muy breve, que consta de 25 versículos, y a través de los anteriores estudios que hemos tenido, pues el Señor nos ha ido enseñando lo que es su palabra para que nosotros la pongamos por obra. Y hoy, como les mencionaba, vamos a, en los últimos versículos de esta epístola, hoy nos vamos a centrar en estos versículos del 20 al 25, y para lo cual te pido que por favor con toda reverencia me acompañes. Si tienes una Biblia a la mano, pues mucho mejor, sino que con reverencia escuches la lectura de estos versículos que hoy vamos a estudiar. En la epístola del apóstol San Pablo a Filemón, de los versículos 20 al 25, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así: Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Salutaciones y bendición final. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hoy en esta oportunidad, definitivamente a través de todo este recorrido que el Señor nos ha permitido tener a través de estas reuniones en los estudios bíblicos anteriores, nos hemos dado cuenta de algo muy importante. Siempre lo mencionamos, que el amor de Dios debe de estar en nuestras vidas, así como el temor reverente. Y si hay algo que conlleva también esto, es el amor al prójimo. Y esta epístola es una de las que más expresa precisamente lo que es el amor de Dios, el amor al prójimo, y por consiguiente algo muy importante, lo que es la libertad, tanto desde el punto de vista espiritual como terrenal.
¿Y por qué decimos esto? A la luz de las Sagradas Escrituras, en aquel tiempo, cuando fue escrita esta epístola, estando el apóstol Pablo prisionero en Roma, dirigida a Filemón. Todos conocemos, pues lo hemos mencionado, que Filemón era un hombre acaudalado económicamente y tenía posesiones materiales y era dueño de varios esclavos. Y algo muy importante que Filemón, juntamente con su esposa y su hijo, ellos eran obreros, ya que en la casa de Filemón había una congregación ahí en Colosas. Y acá definitivamente esa labor que él realizaba pues tenía frutos que estaban a la vista, pues. Entonces acá en este versículo número 20, el apóstol Pablo escribe y se dirige a Filemón cuando acá leemos: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Bueno, aquí hay algo muy importante. Cuando menciona el apóstol Pablo, tenga yo algún provecho de ti. Mira, y es que en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, específicamente en el capítulo número 2 y versículo 2, nos dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, el provecho que el apóstol Pablo veía en Filemón es que estaban en un mismo sentir. Y si hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hoy en día, es la unidad en la iglesia. Estar en un mismo sentir en Jesucristo. Ya que si bien es cierto, lo hemos mencionado en varias oportunidades, como miembros del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, todos tenemos diferentes dones, talentos, ministerios, privilegios que el Señor nos concede, pero al final estamos unidos. Estamos en un mismo sentir que es en el Señor Jesucristo. Entonces acá el apóstol Pablo se lo hace ver a Filemón cuando le dice: tenga yo algún provecho de ti. Y por eso hemos mencionado lo que está escrito acá en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Y como a raíz de esto también, cuando dice: conforta mi corazón en el Señor, nos está hablando del gozo espiritual. Recordemos lo que está escrito allá en el libro de Nehemías, en el capítulo número 8 y versículo 10, en el cual nos dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza, y por lo tanto en todo tiempo, en todo momento, no debemos de perder el gozo. Cualquiera me dirá, principalmente amigo y amiga, que no conoces de la gracia y misericordia de Dios, ¿cómo puede alguien estar gozoso principalmente en medio de la tormenta o en medio de las situaciones duras y difíciles? Por una parte, se entiende ese sentir, ese pensar, pero ya en el Señor Jesucristo es muy diferente, porque nosotros enfocamos las cosas en primer lugar en lo espiritual y luego en lo terrenal. ¿Por qué? Porque lo espiritual nos va a ver las cosas con más detenimiento y vamos a estar basados en nuestra fe, en nuestra confianza plena en el Señor. Y por lo tanto esto hará que nosotros podamos enfrentar las situaciones que vivimos diariamente, principalmente aquellas que son muy duras, principalmente las que son negativas. Entonces, a través del gozo, hay algo muy importante: es no perder el gozo. Y lo vuelvo a reiterar, aún en el mismo pueblo de Dios, cuando hay debilidad espiritual, el creyente o la creyente puede ser muy susceptible a empezar a perder el gozo. Y hay algo muy importante:
El gozo del Señor, que es nuestra fuerza, siempre debe estar en nosotros, aún en los momentos muy difíciles. Y entonces acá se manifiesta que en este momento que el apóstol Pablo veía que los frutos de parte de Filemón se estaban manifestando en Colosas, él se sentía gozoso porque dice acá, conforta mi corazón en el Señor. O sea, aquí hay algo muy importante, bendiciones recibidas de parte de los hermanos y hermanas, a través, en este caso, del buen testimonio y los frutos que estaba manifestando Filemón. Se gozaba el apóstol Pablo. Y hoy, si lo aplicamos, nos tenemos que gozar por los hermanos y hermanas en Jesucristo, en la labor que realizan en la obra de Dios. Ya que cuando nosotros vemos a un hermano o a una hermana, sea cual sea el privilegio que el Señor le ha dado, o ministerio, o dones o talentos, que lo está haciendo con amor, que lo está haciendo con toda dedicación, nos gozamos, porque eso nos ayuda, nos edifica, nos exhorta a seguir adelante, a imitar lo bueno, porque la misma palabra del Señor nos exhorta a imitar lo bueno y desechar lo malo. Entonces, aquí nos damos cuenta que a través de todo esto, al perdonar a Onésimo, Filemón contribuyó a mantener la unidad en la iglesia de Colosas. Y esto traería mucho gozo al apóstol Pablo, confortando su corazón. Y mira, en la versión de la Biblia al día, acerca de este versículo número 20, nos dice, sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo. Y en la versión de la Biblia, Dios habla hoy, nos dice, sí, hermano, te pido este favor por amor al Señor, consuela mi corazón como hermano en Cristo. Después de esto, en el versículo número 21, dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Mira, aquí hay algo muy importante, siempre lo hemos dicho, que si hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, es la perseverancia, la comunión continua, el agradar y obedecer a Dios, porque la obediencia, al final, es la clave del éxito que vamos a tener en Jesucristo. La obediencia nos traerá las bendiciones de Dios. Y acá se manifiesta mucho, ya que en este versículo el apóstol Pablo escribe a Filemón y recalca lo que es la obediencia, ya que definitivamente, si nos damos cuenta de el realizar con mayor entrega lo que se nos indica realizar en la obra de Dios. Cuando dice acá, aún más de lo que te digo, esta acción adicional al perdón que el apóstol Pablo pidió a Filemón para que perdonara a Onésimo, definitivamente nos damos cuenta que al recibir a Onésimo con alegría y sin rencores, a manera de que nos recuerda lo que está escrito en el Evangelio de San Lucas, específicamente en el capítulo número 15, de los versículos 22 al 24, que nos habla acerca del hijo pródigo, ya que dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Mira, aquí nos está hablando, todo lo conocemos, hemos estudiado y hemos oído,
acerca del hijo pródigo. Si nos damos cuenta acá, a manera de simbología también, esto se estaba dando en el sentido de Filemón con Onésimo, ya que el permitir que Onésimo, además de sus tareas como siervo, ejerciera un ministerio junto a Filemón, lo cual posteriormente a la reconciliación entre ambos sucedió, ya que ambos trabajaron juntos en la evangelización. Mira, y es que esto fue muy importante, y por eso a manera de referencia leíamos el pasaje del hijo pródigo. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, que es aplicable en todo tiempo cuando alguien se reconcilia con el Señor Jesucristo. Y acá hubo una reconciliación parecida, porque lo mencionamos, si bien es cierto, la esclavitud de las personas es algo que hoy en día es un acto que no debe de estar pues ya como mundo civilizado que somos, pues. Y lo mencionamos en el estudio anterior, que lamentablemente todavía en varios países, principalmente en países como que son parte del continente africano, todavía se conoce de casos de esclavitud de personas. Y definitivamente acá, en este caso de Filemón con Onésimo, pues hubo una reconciliación y que fue para bien. Y aquí lo mencionamos, que después de la reconciliación ambos trabajaron juntos, ya como hermanos en Jesucristo. Entonces, después de esto, en el versículo número 22 dice, preparadme también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Acá el apóstol Pablo habla de la hospitalidad. Siempre lo hemos mencionado, el amor al prójimo, que conlleva el ayudarle en muchos aspectos. Y si hay algo que el Señor también nos recuerda constantemente, es de acerca de la hospitalidad, ya sea a los hermanos, a las hermanas en Jesucristo, o bien aquellos o aquellas inconversos e inconversas. Dios no hace acepción de personas y por lo tanto nosotros tampoco tenemos que hacer acepción de personas. Nos habla de la hospitalidad. Entonces, acá el apóstol Pablo le pide a Filemón que cuando él salga de la prisión lo reciba, porque dice, prepárame también alojamiento. En cuanto a esta palabra, alojamiento es literal, o sea, un cuarto de huéspedes en donde el apóstol Pablo pudiera quedarse mientras visitaba a los colosenses. Y esto definitivamente también conlleva, cuando dice acá, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. O sea, la oración, el orar por los siervos y las siervas de Dios. Y cuando dice os seré concedido, se refiere, el apóstol Pablo esperaba ser soltado de la prisión en un futuro cercano. Y esto definitivamente también hay una referencia en cuanto a esto en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, específicamente en el capítulo número 12, versículos 23 y 24, porque dice, así que a este espero enviaros, luego de que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. O sea, ahí está hablando que muy pronto él iba a salir de la prisión. Entonces, después de esto, lógicamente, él iba a poder estar con Filemón. En la versión de la Biblia Peshitta, Nuevo Testamento, de este versículo número 22, nos dice, a la vez prepárame también alojamiento, porque confío en que por sus oraciones les seré concedido.
Y en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente nos dice: otra cosa, por favor prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. O sea, aquí nos damos cuenta también del poder de la oración, la intercesión. Siempre lo hemos manifestado que es mandato del Señor el orar unos por otros. Muchas veces los hermanos y las hermanas nos piden pues sus peticiones, que en oración las llevemos. El orar, el clamar a Dios por nuestras peticiones y las peticiones de los demás es algo muy importante. Acá en la palabra del Señor nos dice que la oración del justo puede mucho. Y acá, lógicamente, el apóstol Pablo estaba manifestando que los hermanos pudieran orar, y dentro de esas oraciones sus peticiones fueran que el Señor permitiese que muy pronto el apóstol Pablo llegara a visitarlos. Y eso es muy importante, amados hermanos, amadas hermanas, porque hoy en día en las congregaciones hay grupos de hermanos y de hermanas que se dedican a orar en el grupo de intercesión. Y a través de los testimonios que hemos compartido muchas veces, vemos que el Señor atiende esas peticiones cuando se hacen de todo corazón, se hacen con sabiduría y se hacen plenamente, correctamente ante Él. Y por lo tanto, definitivamente esto es un recordatorio de esto. Y en el versículo número 23 nos dice: salutaciones y bendición final. Si había algo también muy especial en el caso del apóstol Pablo, es que él en cada epístola que él escribía, tanto en la introducción como en el final, él tenía, se podía decir, un estilo muy especial para hacerlo, y siempre recalcaba, lo hemos dicho, el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, y es algo que no debe de faltar en nuestras vidas. Y por lo tanto, aquí en las salutaciones y la bendición final, en este versículo número 23, aparecen varios colaboradores que tuvo el apóstol Pablo durante su ministerio y que le fueron de mucha ayuda. En el caso de los obreros, si hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, es que cuando alguien trabaja en la obra de Dios y lo hace de corazón, mira, es de gran utilidad, es de gran bendición. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos para el Señor y no lo hacemos para el hombre, tampoco para la mujer, mucho menos para resaltar por ego o por enaltecimiento, o porque digan, es hermano, si es pilas, es hermano, sí, mis respetos. No, lo hacemos con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para el Señor. Y acá definitivamente en este versículo 23 y 24 hay varios obreros que trabajaron juntamente con el apóstol Pablo. Y en este versículo 23 dice: te saludan Epafras o Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Definitivamente acá nos damos cuenta de los hermanos en Jesucristo. Y en este caso menciona a Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. En cuanto a este hermano Epafras, aparece en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, específicamente en el capítulo número 4 y versículo número 12, en el cual dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes
perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y definitivamente en el caso de Epafras, este nombre procede del idioma griego Epafras, con tilde en la A, y que tiene varios significados, y entre ellos apetecible, simpático. Se cree que Epafras fue fundador de la iglesia de Colosas y compartió con el apóstol Pablo en la prisión. Se desconoce la fecha de su nacimiento, pero se deduce alrededor del siglo I después de Cristo, destacando que trabajó en Hierápolis, lo cual también está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 4 y versículo 13, porque dice: porque de él, o sea de Epafras, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Y se sabe que este ayudante del apóstol, compañero, por decirlo así, del apóstol Pablo, fue martirizado. No se sabe a ciencia cierta el motivo de su muerte, pero sí se sabe específicamente que él fue un mártir también. En el versículo número 24, el apóstol Pablo sigue mencionando a otros que lo acompañaron en su ministerio en su momento: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Bueno, en el caso de Juan Marcos, definitivamente sabemos que estos dos nombres tienen su significado. En el caso de Juan, es un nombre del idioma hebreo, Yohanan o Yehonan, que significa Dios ha mostrado su gracia. En cuanto al nombre de Marcos, procede del idioma latín Marcus, y dentro de sus significados están guerrero, valeroso. En el caso de Juan Marcos, él escribió el Evangelio de San Marcos. Él era judío, nativo de Jerusalén. Se sabe que fue mártir en el 68 después de Cristo en Alejandría, Egipto, ya que se sabe que fue arrastrado por las calles de Alejandría, atado con cuerdas al cuello. Y recordemos que Juan Marcos fue evangelista y escritor. Nosotros también, a la luz de la palabra, sabemos de la historia de la relación antes rota y ahora enmendada entre el apóstol Pablo y Marcos, lo cual está escrito allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo número 38, en el cual nos dice específicamente: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea, aquí se refiere a Marcos. Y en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo número 4 y versículo 13, nos dice: cuando acá específicamente es el versículo 11 de acá de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Acá pues ya había habido una reconciliación entre el apóstol Pablo y Juan Marcos, porque recordemos que ellos se distanciaron debido a que Juan Marcos los dejó en su momento y se fue a trabajar a otro lugar, pero después hubo una reconciliación y ya volvieron a tener esa comunicación fluida que debe de existir como hermanos en Cristo, que hoy debemos nosotros de tener con aquel hermano o aquella hermana que por algún motivo o causa pues nos hayamos distanciado, y que el Señor permita una reconciliación
y trabajar nuevamente para el Señor en unidad. Y eso es lo importante. Y esto es un ejemplo de lo que también sucedió con Filemón y Onésimo. Y acá definitivamente nos damos cuenta, el mencionar aquí el nombre de Marcos serviría para recordar a Filemón que el apóstol Pablo mismo había pasado por una experiencia similar de perdón y que las instrucciones que ahora daba a su amigo ya habían sido atendidas por el apóstol mismo en su relación con Juan Marcos. O sea, el apóstol Pablo, él cuando daba una exhortación, principalmente un consejo, era porque él también ya lo había vivido muchas veces. Y hoy en día sucede lo mismo, que si algún hermano o una hermana recibe una exhortación, principalmente un consejo de nuestra parte, y nosotros ya lo vivimos, qué mejor. Y este es el caso de estas experiencias que en el caso, como les mencionamos, del apóstol Pablo con Juan Marcos y en el caso de Filemón con Onésimo. Entonces, aquí también menciona a Aristarco. Aristarco es un nombre que procede del idioma griego Aristarcos, el cual significa el mejor gobernante. Aristarco era un macedonio de Tesalónica y fue un hermano en la fe del siglo I. Estaba en Éfeso cuando fue el tumulto contra el apóstol Pablo y junto con Gayo fueron llevados por la multitud revoltosa al teatro. Sin embargo, pues no fueron heridos. Esto está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 19, versículo 29. Y se sabe que posteriormente a los años Aristarco fue martirizado, aunque no se sabe el año ni las causas como él fue un mártir, definitivamente. Y acá aparece un caso muy especial, en el cual quiero que le pongamos muchísima atención. Es el caso de Demas. Bueno, aquí hay un asunto muy importante que hoy en día también sucede y que nos hace también reflexionar sobre nuestra fe, que tiene que ser de convicción plena y no solamente de un tiempo o que esté condicionada a las circunstancias que se viven. ¿Y por qué decimos esto? En el caso de Demas. Demas es una abreviatura de Demetrio, que procede este nombre Demetrio del idioma griego, Demeter, que es el nombre de un ídolo griego que los griegos lo tenían como, entre comillas, diosa de la agricultura. O sea, era una potestad demoníaca, que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Y Demas inicialmente fue un fiel compañero y en un tiempo perseveró en la fe, pero desertó del apóstol Pablo en Roma durante su encarcelamiento final. Esto está registrado en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo número 4 y versículo 10, porque menciona: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. En el caso de Demas fue que definitivamente Demas rehuyó al sufrimiento por el Evangelio de Jesucristo y prefirió la comodidad, el mundo y sus placeres. Esto es una simbología hoy en día, lamentablemente, de algún hermano o una hermana en Jesucristo que por su debilidad en la fe abandona el Evangelio para irse nuevamente al mundo por los placeres o por la comodidad. Y también después de Demas menciona a Lucas. Lucas evangelista, en idioma hebreo es Luca, y además también en idioma siriaco es Lucas con K, y en el idioma griego Loukas. En el caso de Lucas,
Todos conocemos que él escribió el Evangelio que lleva su nombre, así como el libro de Hechos de los Apóstoles. Fue alumno y fiel colaborador del apóstol Pablo. Nació en Antioquía y no se sabe la fecha exacta de su nacimiento. Fue además médico de profesión y, como todos conocemos a la luz de la palabra, que acompañó al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Y se sabe que falleció en el 84 después de Cristo y definitivamente también aportó mucho para la labor evangelizadora y en general para la Iglesia del Señor. Y también después de estos nombres de estos colaboradores, aquí él lo menciona, mis colaboradores, o sea, los hermanos en la fe en Jesucristo, compañeros de milicia. Y finalmente en el versículo número 25 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Recordemos, como siempre ya lo mencionamos al principio, que el apóstol Pablo tenía una característica muy especial, tanto en sus salutaciones cuando empezaba a escribir las epístolas y se dirigía a las iglesias. También al finalizar recalcaba mucho la gracia del Señor, y aquí no es la excepción, porque dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Lógicamente son las bendiciones. La gracia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que hoy nos permite tener acceso a la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Y cuando dice, sea con vuestro espíritu, acá está hablando claramente del espíritu del hombre. O sea, en este caso, el espíritu de Filemón, ya que recordemos que nuestro Padre Celestial, Dios nuestro Creador, nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Y recordemos que Dios es trino, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, mientras que el hombre también es trino, espíritu, cuerpo y alma. Y por lo tanto, acá nos está hablando claramente de el espíritu del hombre. Todos conocemos lo que está escrito específicamente en el libro de Génesis, específicamente, valga la redundancia, en el capítulo número 2 y versículo número 7, porque dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando dice acá que formó al hombre del polvo de la tierra, lógicamente nos habla del cuerpo, mientras sopló en su nariz aliento de vida, o sea, es el espíritu de vida que Dios nos dio a los seres humanos, y que el espíritu, cuando dice acá que sopló en su nariz aliento de vida, el espíritu que el hombre y la mujer como seres humanos tenemos es el espíritu de vida que se identifica en el cerebro, ya que nosotros nos damos cuenta que el hombre y la mujer muchas veces, cuando, a manera de ejemplo, cuando una persona está alegre, o una persona está triste, es el espíritu que está así. O sea, en ese momento se están viviendo momentos ya sea de alegría o de tristeza o de dolor. Entonces es el espíritu. Y si hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, a la luz de la palabra de Dios, dentro de las armas espirituales que el Señor nos ha concedido, es el yelmo de la salvación. ¿Y cuál es el yelmo de la salvación? En la antigüedad, los soldados, específicamente los que desarrollaron muchísimo las armaduras para protegerse, en el caso de soldados, eran los griegos. Ellos portaban cascos que los protegían principalmente la parte de la cabeza y que solamente tenían los orificios de las orejas, o sea, de los oídos, de la nariz y de la boca, y lógicamente los ojos para poder ver. Y ellos protegían mucho su cabeza porque lógicamente uno de los puntos débiles del cuerpo humano
de la persona es lógicamente la cabeza. Entonces, nosotros tenemos que protegernos nuestro cerebro, porque de ahí recordemos que está el sistema nervioso. Y por lo tanto, si hay algo, y te lo digo basado en la palabra de Dios, que lamentablemente cuando una persona se descuida mucho en su vida y su relación espiritual con Dios, ya sea creyente o no creyente, lo primero que hacen los demonios, que el Señor Jesucristo los reprenda, es atacar el cerebro. Porque si se llegan a tomar, o sea, si se llegan a meter al cerebro de las personas, por eso manipulan a las personas. Recordemos el pasaje bíblico cuando el Señor liberó al Gadareno. Había una legión de demonios que tenían poseído a ese hombre. Y entonces, lo primero que atacan estos espíritus inmundos es el cerebro, porque ahí toman el control de las personas. Entonces, el espíritu es el que definitivamente se identifica en el cerebro. Y entonces, acá, el espíritu es el que se mantiene alegre o se mantiene ya sea en un estado de tristeza o melancolía o muchas veces de violencia. Y lógicamente cuando dice, y fue el hombre un ser viviente, acá el ser se identifica con el alma. Y el alma es lo más preciado del hombre y de la mujer, que no tiene color, que no tiene cuerpo físico, que no tiene ninguna figura porque es espiritual. El alma es la que también es parte, digamos, la conciencia, que es el conocimiento moral que Dios pone en cada ser humano en el corazón. Al nacer físicamente en el vientre de la progenitora, se identifica con el alma, forma parte del alma, ya que el alma en esencia es lo más preciado del hombre y de la mujer. Y que cuando un hombre y una mujer muere físicamente, el alma tiene dos destinos. Si es un hijo o una hija de Dios que muere en obediencia, el alma va a un lugar de descanso y va al cielo. Mientras que si un hombre o una mujer mueren sin Dios, sin Jesucristo, sin esperanza, y mayormente cuando muchos, aún estando en agonía para morir físicamente, pelean con Dios, tristemente su alma va allá abajo, a sufrimiento, a condenación. Y mira qué triste, qué lamentable. Entonces, ¿por qué nos extendimos en este tema? Porque acá, en esta epístola, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, cuando ya en la salutación final, en esta epístola a Filemón, le recalca que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y hoy en día, si aplicamos esa palabra a nuestra vida, nuestro espíritu tiene que estar en el Señor. Nuestra alma, que también es lo más preciado que nosotros tenemos, y que el alma se identifica y está en la sangre, que es la vida del hombre y de la mujer bíblicamente. Entonces, nos extendimos en esto, en lo que, como dice acá, sea con vuestro espíritu, porque claramente habla cuando dice con vuestro espíritu, el espíritu del hombre. Entonces, por eso lo explicamos. Entonces, hoy, al finalizar el estudio de esta epístola del apóstol Pablo a Filemón, yo te quiero decir, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, estos estudios bíblicos son realizados con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo y con dedicación. El Señor lo sabe, ya que si hay algo muy importante es que cada día tenemos que, a través de las armas espirituales que el Señor nos ha concedido, como la oración, el clamor, el ayuno, la intercesión, la alabanza, la adoración, los dones que el Señor nos ha dado, principalmente los dones ministeriales, los dones del Espíritu, las operaciones del Padre, o sea, los privilegios que el Señor nos concede,
por muy sencillos o mayor responsabilidad que tengamos ante el Señor o ante los demás, lo debemos de hacer de una manera muy, muy correcta. Y algo que no debemos de olvidar, siempre lo hemos mencionado, el amor, el temor de Dios y el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque cuando el amor de Dios está en nosotros, significa que nosotros amamos a Dios. Y si amamos a Dios de corazón, amamos al prójimo. Y dentro del amor al prójimo, también, además de ayudarle en cualquier aspecto, tanto espiritual como terrenal, si está en nuestras posibilidades, principalmente lo terrenal, que conlleva lo material, el caso del perdón, también, de aquellos que nos han hecho daño. En este caso de Filemón y Onésimo, a través de este relato que el Señor nos da en su palabra, escrito por el apóstol Pablo, pero lógicamente guiado e inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos damos cuenta el valor del amor, del perdón y la reconciliación. Y esto es una figura también cuando nosotros, en nuestro pasado, hermano, hermana en Jesucristo, amigo y amiga, en el caso de nosotros que ahora somos hijos y las que son hijas de Dios, que vivíamos atados, y en el caso de las hermanas en su pasado, que en algún momento las ataduras de la esclavitud del pecado estaban en nuestras vidas. Pero un día el Señor llega a nuestras vidas, nos rescata de nuestra vana manera de vivir heredada de nuestros ancestros, nos hace libres, sanos, salvos, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados a través de nuestra confesión pública, arrepentimiento de nuestros pecados y de recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, definitivamente nosotros fuimos libres, porque la misma palabra del Señor dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces hay una libertad espiritual y terrenal, mientras que lamentablemente los que están esclavizados en el pecado están atados. Y en este caso, de Filemón y Onésimo es una figura. ¿Por qué? Porque Onésimo era esclavo. Y muchas veces definitivamente lo mencionamos en la introducción que hicimos de este estudio. Habían patronos o dueños de esclavos que no eran malos en sí, sino que se portaban muy justos con sus esclavos, y lógicamente, como hay de todo en esta vida, muchos eran malos. Pero en el caso de Filemón, él era un cristiano, y lógicamente a través de este estudio que hoy hemos concluido, nos hemos dado cuenta cómo el Señor permitió que Filemón perdonara a Onésimo, porque él había escapado de su casa y que se fue a Roma, en donde conoció al apóstol Pablo, el cual lo evangelizó, y cuando lo evangeliza, el Onésimo se convierte al Señor de corazón, y a través de ello pues fue para bien esa huida que tuvo Onésimo. Y entonces aquí se confirma lo que en su momento en el estudio anterior lo dimos a conocer: y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hoy, con todo nuestro corazón y en el amor de Jesucristo, es nuestro anhelo que esta serie de estudios bíblicos que hemos llevado desde hace más de un año, a través de tanto presencialmente acá en la iglesia del Ministerio Ramá de Olivo, así como también a través de las transmisiones que se realizan en vivo en Facebook y en TikTok, que se hacen en vivo. Nosotros lo hemos hecho con todo el amor, con todo el temor de Dios, el amor al prójimo y humildad, para que la palabra de Dios llegue
tanto aquellos hermanos y aquellas hermanas que luchan cada día por perseverar, que son luz para los demás, por aquel hermano, por aquella hermana que por algún motivo se ha apartado de los caminos del Señor, pero que a través de la palabra de Dios se puede reconciliar con el Señor y volver nuevamente con Él. Y mira que lo mencionamos en lo que es el hijo pródigo, y en este caso de Filemón con Onésimo. Y también en el caso del apóstol Pablo con Juan Marcos. Mira, ahí hay 3 ejemplos de amor, de perdón y de reconciliación. Entonces, hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si te has apartado de los caminos del Señor, hoy es el día en que tú puedes llegar nuevamente a los pies del Señor pidiéndole perdón. Reconcíliate con el Señor de corazón y Él te perdonará. Y eso no hace falta que yo te lo diga, eso tú ya lo sabes. Amigo y amiga, si tú eres esclavo o esclava del pecado, de la desobediencia, hoy es el día que puedes llegar a los pies del Señor, pedirle perdón por tus pecados, con arrepentimiento sincero, de corazón, recibirle como Señor y Salvador de tu vida. Verás la gloria de Dios y serás hecho hijo, o si eres dama, serás hecha hija de Dios, nacerás de nuevo, tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, y serás luz para tu familia y los demás. Y tendrás acceso un día a cielos nuevos, tierra nueva, a la nueva Jerusalén, a patria y a ciudadanía celestial por fe, porque la esperanza de gloria es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, hoy te damos gracias por tu misericordia y bendición. Gracias, Señor, porque hoy has permitido que esta epístola del apóstol Pablo al Filemón la hayamos concluido y que hayamos sido de bendición a través de esta palabra que tú nos has dado para compartir. Hoy te pido, Señor, que la pongamos por obra y que demos fruto al 100%. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás siempre a nuestro lado, redarguyendo, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Constantemente estás restaurando y transformando nuestras vidas para que sigamos adelante y que podamos ser luz para los demás, y constantemente estás abriendo camino a aquellos y aquellas que no conocen de la gracia y la misericordia de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Maestro de Nazaret. Amigo y amiga, hoy el Señor te ha hablado y hoy espera de ti tu decisión de corazón. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor Jesús. La honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración sean para ti, Señor Jesús, Señor mío y Dios mío. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el haber estado en esta reunión, y que sea de bendición esta palabra y que cada día sigamos adelante. A nombre del hermano Benjamín Omar Morales, pastor general, su esposa Lunisol Castellanos de Morales, toda su familia del ministerio Rama de Olivo, que se encuentra en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco. Nuestros servicios los días miércoles, sábados a las 18 horas y los domingos a las 10:30 horas. De su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo que, si el Señor así lo permite, y si no ha venido por nosotros, iglesia, estaremos ya iniciando un nuevo estudio bíblico que el Señor ya nos ha indicado cuál será, y que podamos contar también con su presencia acá y a través de esta red social. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo
de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendiciones.